Mi papá me envió una caja de galletas caseras para mi cumpleaños. Al día siguiente, me llamó y dijo, ¿y qué tal las galletas? Le respondí, oh, se las di a mi hermana y a su pequeño. Les encantan los dulces. Se quedó en silencio un momento, luego gritó, ¿hiciste qué? Y yo me quedé allí, temblando. El paquete llegó el día de mi cumpleaños, papel marrón, cinta azul, la letra de mi padre. Después de 6 años de silencio, feliz cumpleaños, cariño. Empecemos de nuevo. Dentro había galletas caseras, meticulosamente decoradas, de un hombre que nunca había horneado un día en su vida, un hombre que medía el amor en obediencia, el castigo en cucharaditas. Debería haberlas tirado. En cambio, se las di a mi hermana y a su hijo. Cuando mi teléfono sonó a la mañana siguiente, su voz era de hielo. ¿Hiciste qué? Al anochecer, estaban en el hospital. Al amanecer, comprendí la verdad que había estado oculta a plena vista todos estos años. Algunos regalos no están destinados a ser compartidos, y las recetas familiares pueden ser mortales cuando se mezclan con décadas de obsesión. Aurora Reed contemplaba la única vela que parpadeaba sobre el cupcake comprado en la tienda, en el mostrador de su cocina. 33 años hoy, y aquí estaba, celebrando sola en su pequeño apartamento de Chicago. Las paredes parecían oprimirla, al igual que los recuerdos que había estado tratando de huir desde el funeral de su madre, hace 3 años. Cerró los ojos, pidió un deseo por costumbre más que por esperanza, y sopló la vela. El humo se elevó, desapareciendo en la tenue luz de su cocina, al igual que sus conexiones con lo que quedaba de su familia. El fuerte zumbido de su timbre interrumpió el silencio, sobresaltándola. No esperaba a nadie. Sus amigos sabían que era mejor no sorprenderla en su cumpleaños, un día que prefería pasar desapercibido. Paquete para Aurora Reed, dijo el repartidor, entregándole una caja de tamaño mediano antes de apresurarse de regreso a su camión. La dirección del remitente hizo que su corazón se acelerara. Arthur Reed. Su padre. El hombre con el que no había hablado en casi 6 años. Aurora colocó la caja en su mostrador como si pudiera contener algo volátil. En muchos sentidos, así era. Las relaciones con Arthur siempre habían sido explosivas, impredecibles. Examinó el sencillo empaque marrón, la escritura meticulosa que aún reconocía a pesar de los años de silencio. ¿Qué demonios quieres?, susurró a la caja. Después de 20 minutos de mirarla fijamente, finalmente reunió el valor para cortar la cinta. Dentro, otra caja, esta vez blanca con una sencilla cinta azul. Una pequeña tarjeta estaba pegada en la parte superior, «Feliz cumpleaños, cariño». Empecemos de nuevo. Papá. La escritura era inconfundible, la misma letra precisa que había marcado las boletas de calificaciones de su infancia con notas como «podría hacerlo mejor» o «esfuerzo decepcionante». Dentro de la caja blanca, anidadas en papel de seda, había galletas. No compradas, sino claramente caseras. De color marrón dorado con bordes perfectos, decoradas con intrincados diseños de glaseado azul. Aurora las miró fijamente, la confusión invadiéndola. En todos sus años de crecimiento, nunca había visto a su padre hornear nada. Disciplina, estructura y expectativas rígidas, esas eran las especialidades de Arthur Reed, no galletas con glaseado aplicado a mano. Cogió una, estudiándola. El detalle era impresionante, diminutas flores y espirales que debieron haber tomado horas de trabajo paciente. Esto no encajaba con el hombre que conocía, el padre frío y calculador que medía el amor en logros y obediencia. Aurora volvió a dejar la galleta. No podía obligarse a comerlas, pero tirarlas también le parecía mal. El gesto era tan inusual en el que la dejó inquieta, preguntándose qué juego podría estar jugando. Su teléfono se iluminó con un mensaje de texto de su hermana: «Feliz cumpleaños, Aura. Ojalá pudiéramos celebrar juntas. Leo te hizo un dibujo». Adjunto había un dibujo infantil de lo que parecían 2 mujeres y un niño pequeño de pie frente a una casa con un sol enorme sobre ellos. Hizo sonreír a Aurora a pesar de sí misma. Volvió a mirar las galletas, luego su teléfono. Por impulso, le envió un mensaje de texto, de hecho, estaba pensando en ir a verlos esta tarde. «¿Está bien?» La respuesta de Brooke fue inmediata: «Sí. Leo estará encantado».
Una hora más tarde, Aurora conducía su viejo Honda hacia los suburbios donde su hermana menor se había establecido con su hijo. La caja de galletas reposaba en el asiento del pasajero como un invitado no deseado. La pequeña casa de alquiler de Brooke se veía cálida y acogedora en comparación con el estéril apartamento de Aurora. Dibujos de tiza cubrían la entrada, y los carillones de viento tintineaban desde el porche. Las hermanas habían tomado caminos diferentes después de la muerte de su madre, Brooke abrazando la maternidad y creando el hogar amoroso que nunca habían tenido, mientras Aurora se retiraba al trabajo y la soledad. Tía Aurora, el pequeño Leo, de 7 años, se lanzó a sus piernas en cuanto ella puso un pie en el porche. Su cabello oscuro caía sobre unos ojos brillantes que le examinaron el rostro con una percepción inquietante. «Pareces triste. ¿Es porque los cumpleaños te hacen pensar en la abuela?» Leo, límites, Brooke apareció detrás de él, su sonrisa cansada pero genuina. A sus 30 años, ya tenía finas líneas alrededor de los ojos, las marcas de la maternidad soltera y demasiadas noches sin dormir. «Feliz cumpleaños, hermana». Las hermanas se abrazaron, una conexión breve pero significativa. Aurora levantó la caja blanca. «Traje algo». Dentro, Brooke preparó café mientras Aurora le explicaba el inesperado regalo. «Papá te envió galletas», las cejas de Brooke se alzaron con incredulidad. «¿Nuestro padre? ¿El hombre que una vez me castigó un mes por haberme comido una sola Oreo antes de la cena?» «El mismo», dijo Aurora, abriendo la caja. Brooke se asomó al interior. «Son preciosas, pero ¿desde cuándo hornea papá?» «Exactamente lo que pensé», dijo Aurora. «Se siente raro». «Mal, de alguna manera». Leo apareció en la mesa, sus ojos se abrieron al ver las galletas. «¿Puedo tomar una, mamá?» «Por favor». Brooke dudó, mirando a Aurora. «Son tu regalo de cumpleaños». Aurora les acercó la caja. «Tómenlas. De todas formas, no las voy a comer. Considérenlo mi regalo para ustedes». «¿Estás segura?», preguntó Brooke. «Absolutamente. De lo contrario, se quedarán en mi apartamento y se pondrán rancias». Leo no necesitó más aliento. Tomó una galleta decorada con un intrincado patrón de estrella y le dio un mordisco con entusiasmo. «Están tan buenas», proclamó, esparciendo migas. «Saben a miel y canela». Brooke, después de un momento de vacilación, también probó una. «Tiene razón. Realmente están deliciosas». Dio otro mordisco, estudiando la galleta. «No lo entiendo. Papá nunca mostró ningún interés en hornear, ni en los cumpleaños, para el caso». «La gente cambia», sugirió Aurora, sin creerlo ella misma. «Él no», dijo Brooke en voz baja. «No sin una razón». Pasaron la tarde poniéndose al día, Brooke hablando de su trabajo en la biblioteca local, Leo mostrando su colección de rocas y sus últimos dibujos. Cuando Aurora se fue, el cielo se había oscurecido, y Leo había comido 3 galletas más mientras Brooke había mordisqueado 2. La caja estaba medio vacía cuando Aurora las abrazó para despedirse. «¿Me llamas mañana?», preguntó Brooke en la puerta. «¿Lo prometes?», dijo Aurora, apretando la mano de su hermana. A la mañana siguiente, Aurora estaba sirviendo su primera taza de café cuando sonó su teléfono. La pantalla mostraba un número que no había visto en años, pero que aún recordaba de memoria, el de su padre. Su dedo se detuvo sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad ganó. «Hola». Aurora, su voz era tal como la recordaba, profunda, controlada, con una tensión subyacente que siempre la hacía sentir como si estuviera siendo evaluada. «¿Recibiste mi paquete?» «Sí», dijo con cautela. Eso fue inesperado. Entonces, hizo una pausa. «¿Qué tal las galletas?» Había algo en su tono, un entusiasmo que se sentía mal, casi depredador. Los instintos de Aurora se encendieron como una advertencia. «En realidad, se las di a Brooke y a Leo», dijo, manteniendo la voz informal. «No soy muy aficionada a los dulces estos días». El silencio que siguió fue absoluto. Cuando Arthur finalmente habló, su voz se había transformado en algo que apenas reconocía, cruda y llena de furia. «¿Hiciste qué?». La rabia en esas 3 palabras hizo que Aurora se encogiera físicamente del teléfono. «Solo son galletas, papá»,
dijo, su propia ira aumentando a la defensiva. ¿Cuál es el problema? Esas no eran para ellos, Siseo. Eran para ti. Solo para ti. La llamada terminó abruptamente. Aurora se quedó congelada, con el teléfono aún pegado a la oreja, un frío pavor filtrándose por sus venas. Llamó a Brooke inmediatamente. No hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, directamente al buzón de voz. 20 minutos después, Aurora estaba en su coche, rompiendo los límites de velocidad todo el camino hasta la casa de su hermana. Sus nudillos estaban blancos en el volante mientras terribles posibilidades corrían por su mente. Cuando llegó, la puerta principal estaba abierta, algo inusual para Brooke, que era muy consciente de la seguridad. Dentro, la casa estaba extrañamente silenciosa. Brooke llamó a Aurora, su voz resonando en la quietud. ¿Leo? Un débil gemido desde el baño llamó su atención. Encontró a Brooke en el suelo, pálida y temblorosa, con una capa de sudor en la frente. Algo anda mal, susurró Brooke, su voz ronca. Leo empezó a vomitar al amanecer. No podía parar. La señora Bradley, la vecina, lo llevó a urgencias. ¿Y tú? También necesitamos llevarte al hospital, dijo Aurora, ayudando a su hermana a levantarse. Son las galletas, Brooke logró decir antes de que otra ola de náuseas la doblara. Tiene que ser. Nada más tiene sentido. Mientras Aurora ayudaba a su hermana a subir al coche, el peso de lo que había hecho, o más bien, lo que había evitado por pura casualidad, se le vino encima. Las galletas no habían sido una oferta de paz. Habían sido destinadas a hacerle daño, y en su lugar, ella se las había dado a las dos personas que más quería en el mundo. El olor antiséptico del hospital quemaba las fosas nasales de Aurora mientras paseaba por la sala de espera. Su hermana estaba siendo examinada en una habitación, su sobrino en otra. La culpa la oprimía como un peso físico, ella les había hecho esto, por muy involuntariamente que fuera. Cuando el médico finalmente se acercó, su expresión era grave. ¿Es usted familiar?, preguntó. Sí, soy la hermana de Brooke, la tía de Leo, dijo Aurora rápidamente. ¿Cómo están? Su sobrino está estable, pero deshidratado. El estado de su hermana es más preocupante. Sus síntomas son más graves. ¿Qué les pasa?, preguntó Aurora, con la voz quebrada. Todos los signos apuntan a alguna forma de envenenamiento, dijo el médico, observándola atentamente. ¿Tiene alguna idea de lo que podrían haber ingerido? Aurora dudó. La verdad significaría explicar lo de su padre, lo de las galletas, lo de su terrible error al regalarlas. No estaba preparada para expresar esas acusaciones sin estar segura. Les traje galletas ayer, dijo finalmente. Compradas. No sé qué contenían. La mentira le supo amarga, pero necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, para entender por qué su padre haría esto. Estamos realizando exámenes toxicológicos ahora, dijo el médico. Mientras tanto, ¿hay algo más que pueda decirme que pueda ayudar? Antes de que Aurora pudiera responder, dos agentes de policía uniformados aparecieron detrás del médico. Protocolo hospitalario para sospechas de envenenamiento, señorita. Nos gustaría hacerle algunas preguntas, dijo el agente más alto. Aurora los siguió a una pequeña sala de consulta. Sus preguntas eran directas, clínicas. ¿Qué habían comido Brooke y Leo en las últimas 24 horas? ¿Tenían alguna alergia? ¿Había alguien que quisiera hacerles daño? Las galletas, Aurora finalmente admitió. No eran compradas. Mi padre me las envió para mi cumpleaños. Se las di a mi hermana y a mi sobrino. Su padre, repitió el oficial, tomando nota. ¿Y por qué enviaría galletas envenenadas su padre? No sé si estaban envenenadas, dijo Aurora, aunque ya no lo creía. Pero se enojó muchísimo cuando le dije que las había regalado. ¿Enfadado cómo? Gritó. Dijo que solo eran para mí. Los oficiales intercambiaron una mirada que Aurora no pudo descifrar. Necesitaremos la información de contacto de su padre, dijo el segundo oficial. Después de que la policía se fue, Aurora se sentó junto a la cama de Leo, observando su pequeño pecho subir y bajar mientras un suero goteaba fluidos en su brazo. Se veía tan frágil, tan inocente.
Lo siento mucho, susurró, aunque él no podía oírla. Su mente volvió a su infancia, a recuerdos que había intentado reprimir. Arthur Reed nunca había sido un padre cálido, pero ella siempre se había dicho a sí misma que no era cruel, solo estricto, tradicional, exigente con la excelencia. Pero ahora surgieron recuerdos más oscuros, la vez que Brooke había derramado jugo en su periódico y había sido encerrada en su habitación durante todo un fin de semana, las cenas disciplinarias donde su padre servía comida insípida, a veces fría, como castigo por infracciones percibidas mientras él comía una comida normal frente a ellas, las extrañas enfermedades recurrentes de su madre que parecían agudizarse cada vez que ella no estaba de acuerdo con él. ¿Se había cegado deliberadamente a la verdad? ¿Había sido Arthur siempre capaz de este tipo de daño calculado? Una enfermera interrumpió sus pensamientos. Señorita Reed, su hermana la está buscando. Brooke parecía fantasmal contra las sábanas blancas del hospital, pero sus ojos estaban claros. ¿Dónde está Leo?, fueron sus primeras palabras. Está bien, le aseguró Aurora. Descansando en la sala de pediatría. Dicen que se recuperará más rápido que tú. Comió menos y sus síntomas comenzaron antes, así que le administraron líquidos más pronto. Brooke asintió débilmente. Fueron las galletas, ¿verdad? Creo que sí, admitió Aurora. Papá llamó esta mañana. Estaba furioso porque te las di a ti en lugar de comérmelas yo. Dios mío, Aura. Brooke cerró los ojos. Siempre supe que estaba mal, ¿pero esto? Le dije a la policía, dijo Aurora. Pero no estoy segura de que me crean. No hay pruebas más allá de mi palabra. Lo harán, dijo Brooke con repentina intensidad. Porque no es la primera vez. ¿Qué quieres decir? Le hacía esto a mamá, susurró Brooke. ¿Con la comida? ¿Con las bebidas? Una vez lo vi poniendo algo en su té cuando ella lo había enfadado. Tendría unos 10 años. Intenté decírselo, pero ella no me creyó, o no podía permitirse creerme. La revelación golpeó a Aurora como un golpe físico. Todas esas veces que su madre había estado enferma, postrada en cama durante días, ¿había sido obra de Arthur? Necesitamos presentar una denuncia policial formal, dijo Aurora. Asegurarnos de que se lo tomen en serio. En la comisaría, más tarde ese día, el detective Owen Stone escuchó el relato de Aurora con profesional distanciamiento. Era más joven de lo que ella había esperado para un detective, quizás unos 30 y tantos, con ojos grises observadores que no se perdían nada. Señorita Reed, entiendo su preocupación, dijo cuando ella terminó, pero sin las galletas para analizarlas, o cualquier prueba física que vincule a su padre con el envenenamiento, esto va a ser difícil de perseguir. Mi hermana y mi sobrino están en el hospital, dijo Aurora, frustrada. El cronograma encaja. La reacción de mi padre por teléfono podría interpretarse de múltiples maneras. Stone terminó, mira, no te estoy desestimando. Entrevistaremos a tu padre, revisaremos sus antecedentes. Pero tienes que prepararte para la posibilidad de que no encontremos suficiente para acusarlo. Aurora salió de la comisaría sintiéndose derrotada, pero decidida. Si la policía no actuaba con suficiente rapidez, ella misma encontraría pruebas. Condujo 5 horas al norte, a la península superior de Michigan, donde Arthur se había mudado después de la muerte de su madre. La ubicación remota siempre le había parecido una elección extraña para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en ciudades. Ahora le resultaba ominosa, un retiro deliberado al aislamiento. La casa de Arthur se alzaba al final de un largo camino de grava, parcialmente oculta por imponentes pinos. El edificio en sí era poco destacable, una casa de campo de 2 pisos con pintura blanca descascarada y contraventanas ligeramente torcidas. No había otras casas visibles desde la propiedad. Aurora estacionó fuera de la vista y se acercó con cautela. No había coche en el camino de entrada, ni luces visibles a través de las ventanas. De todos modos, intentó abrir la puerta principal, sin sorprenderse al encontrarla cerrada con llave. La puerta trasera, sin embargo, cedió a su empuje. Se abrió con un crujido que pareció ensordecedor en la quietud. Dentro, la casa estaba más fría que el aire otoñal de afuera, y no se parecía en nada al hogar ordenado que su padre había mantenido durante su infancia. Los libros estaban apilados en precarias torres en cada superficie. Papeles cubrían la mesa del comedor, muchos con la precisa letra de su padre.
Las paredes albergaban una mezcla ecléctica de imágenes religiosas, cruces, versículos bíblicos enmarcados, y símbolos más extraños que Aurora no reconocía. Libros de texto de medicina llenaban una estantería, muchos con marcadores que sobresalían de sus páginas. En la cocina, encontró hileras de frascos de vidrio en estantes abiertos. Cada uno estaba meticulosamente etiquetado: belladona, digitalis, acónito, taxus, junto a hierbas más inofensivas como lavanda y romero. Algunos frascos contenían plantas secas, otros polvos o líquidos. Más inquietantes eran los frascos más pequeños etiquetados con nombres de familia: Clara, Elara, Aurora, Estella. Estos contenían lo que parecían objetos personales: un botón, una cinta, lo que podría haber sido un mechón de pelo. La vista de su propio nombre en uno de esos frascos le produjo un escalofrío a Aurora. Retrocedió, chocando con una pequeña mesa. Una fotografía enmarcada cayó al suelo, el cristal se agrietó. La recogió, dándole la vuelta. Mostraba a una niña, quizás de 12 o 13 años, con una expresión seria y cabello oscuro en trenzas pulcras. Llevaba un vestido recatado con un cuello de encaje, fuera de lugar para lo que parecía ser finales de los años 70, según la calidad de la foto. Escrito en la parte inferior con la letra de su padre: Serapina, 1978. Aurora miró la imagen, la confusión nublando sus pensamientos. ¿Quién era Serapina? No conocía a ningún pariente con ese nombre. La chica le resultaba vagamente familiar, aunque Aurora no podía saber por qué. Un ruido afuera la sobresaltó, el crujido de los neumáticos sobre la grava. Rápidamente, metió la fotografía en su bolsillo y se apresuró hacia la puerta trasera. Antes de irse, un impulso la atrajo a un pequeño escritorio en la esquina. Abrió el cajón y encontró un relicario de plata anidado en una bolsa de terciopelo. Su nombre estaba grabado en su superficie. Dentro del relicario había un pétalo de flor seca, casi translúcido por la edad, y lo que parecía ser un pequeño mechón de pelo oscuro, demasiado fino para ser de un adulto, cabello de niño. El sonido de una puerta de coche al cerrarse la impulsó a la acción. Se guardó el relicario en el bolsillo y se deslizó por la puerta trasera, dando la vuelta hacia el bosque detrás de la casa. Desde el refugio de los árboles, observó cómo una anciana se acercaba a la casa, llave en mano. No era Arthur, sino alguien que tenía acceso a su hogar. Aurora se adentró más en el bosque, su mente acelerada con preguntas. Mientras conducía de regreso a Chicago, sonó su teléfono. Un número desconocido. Hola, respondió con cautela. ¿Aurora? La voz de la mujer era mayor, pero fuerte. Soy tu tía Agnes. Agnes. Aurora casi se desvió de la carretera. La hermana de su padre. Una mujer con la que no había hablado en más de una década. ¿Cómo conseguiste mi número? Eso no es importante ahora mismo, dijo Agnes, con voz tensa. Escúchame atentamente, necesitas mantenerte alejada de tu padre. Todavía no ha terminado. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que hizo? ¿Las galletas? Sé más de lo que puedes imaginar, interrumpió Agnes. Y he guardado silencio demasiado tiempo. Pero esta no es una conversación para el teléfono. Nos vemos mañana. En el Lakeside Diner de Evanston. Al mediodía. La línea se cortó antes de que Aurora pudiera responder. Brooke estaba despierta cuando Aurora llegó al hospital a la mañana siguiente. Todavía pálida, pero sentada, bebiendo agua con una pajita. Tienes una cara terrible, dijo Brooke a modo de saludo. Fui a casa de papá ayer, admitió Aurora, acercando una silla a la cama. Los ojos de Brooke se abrieron. ¿Estás loca? ¿Y si hubiera estado allí? No estaba. Pero encontré algunas cosas. Aurora dudó, sin saber cuánto compartir en el frágil estado de su hermana. Dime, insistió Brooke. No más secretos en esta familia. Mira a dónde nos ha llevado eso. Aurora describió la extraña casa, los frascos etiquetados, la fotografía de la chica desconocida llamada Serapina. No mencionó el relicario con su propio nombre. Algún instinto la contuvo de compartir ese detalle particular. Siempre pensé que algo andaba mal con él, dijo Brooke en voz baja. Pero mamá seguía poniendo excusas. Tu padre está bajo mucha presión.
Tu padre muestra el amor de manera diferente. Tu padre tuvo una infancia difícil. Dio otro sorbo de agua, haciendo una ligera mueca. Pero yo vi cosas, Aura. Cosas que intenté contarte, pero nunca quisiste escucharlas. ¿Cómo qué? Preguntó Aurora, aunque parte de ella ya lo sabía. Solía poner cosas en la comida de mamá cuando ella lo molestaba. Una vez lo pillé moliendo algo en su café. Cuando le pregunté qué hacía, dijo que era un endulzante especial porque mamá trabajaba mucho. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. Y luego se ponía enferma. Cada vez que discutían. En unos días, mejoraba. Luego, con migrañas o gripe estomacal. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? ¿A un maestro? ¿A un médico? Intenté decírselo a mamá. Ella dijo que estaba imaginando cosas, inventando historias. Brooke apartó la mirada. Creo que en el fondo lo sabía, pero admitirlo habría significado enfrentar la verdad sobre con quién se había casado, el peligro en el que nos había puesto. Era más fácil fingir. Un ruido desde el umbral las interrumpió. Leo estaba allí, en su bata de hospital, una enfermera flotando protectoramente detrás de él. Quería ver a su mamá, explicó la enfermera. Solo por unos minutos. Leo se subió con cuidado a la cama de Brooke, su pequeña cara solemne. ¿Estás mejor ahora, mamá? Voy mejorando, cariño, le aseguró Brooke, alisándole el cabello. Tuve pesadillas, dijo Leo, con voz pequeña. El abuelo estaba en ellas. Dijo que no debería haber comido lo que no era mío. Aurora y Brooke intercambiaron miradas alarmadas. Leo, cariño, dijo Brooke con cuidado, el abuelo no te ha visto desde que eras un bebé. ¿No recuerdas cómo es? Era alto, insistió Leo. Con el pelo blanco y gafas. Y olía como esas varitas que quemas a veces. ¿Incienso?, preguntó Brooke, con la voz tensa. Leo asintió. Dijo que las galletas eran especiales. Solo para la tía Aurora. Después de que Leo fue llevado de vuelta a su habitación, Aurora revisó su teléfono, 3 llamadas perdidas y un buzón de voz de un número desconocido. Se dirigió al pasillo para escuchar. Aurora, la voz de su padre, inquietantemente tranquila. Pensé que eras más fuerte. Como tu madre. Suave. Sentimental. Estúpida. Lamentarás esta interferencia. El mensaje le heló la sangre. No era solo ira en su voz, era una amenaza calculada. Más tarde esa mañana, el detective Owen Stone llegó al hospital, su actitud notablemente menos despectiva que el día anterior. Recibimos los informes toxicológicos preliminares, dijo sin preámbulos. Tanto su hermana como su sobrino tenían rastros de acónito en sus sistemas. Aconitum napellus. También llamado matalobos. Es altamente tóxico, incluso en pequeñas dosis. ¿Entonces ahora me cree?, preguntó Aurora. Sobre mi padre. Me tomo sus preocupaciones en serio, dijo Stone con cautela. Estamos intentando localizar a Arthur Reed para interrogarlo, pero parece que ha abandonado su residencia. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría ir? Aurora negó con la cabeza, luego recordó. Me reuniré con mi tía hoy. Su hermana, Agnes Keller. Me llamó ayer, sonaba preocupada. Ella podría saber algo. Stone asintió. Me gustaría hablar con ella también. ¿Le importa si la acompaño? El Lakeside Diner estaba casi vacío cuando llegaron. Agnes Keller se sentaba en un rincón, de espaldas a la pared, con los ojos fijos en la puerta. Tenía 70 y tantos años, con los mismos rasgos afilados que Arthur, aunque suavizados por la edad. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo, y vestía un sencillo vestido azul marino con un cardigan blanco. Cuando vio a Aurora, su expresión cambió, alivio mezclado con aprensión. La aparición del detective Stone junto a Aurora pareció desconcertarla momentáneamente. «Trajiste a la policía», dijo, su voz con la misma pronunciación nítida que la de Arthur. «Él es el detective Stone», dijo Aurora, deslizándose en el asiento. «Está investigando el envenenamiento de mi hermana y mi sobrino». Los finos labios de Agnes se apretaron. «Así que lo está haciendo de nuevo», murmuró,
más para sí misma que para ellos. Señora Keller, dijo Stone, sentándose junto a Aurora. Cualquier cosa que sepa sobre Arthur Reed que pueda ayudarnos a localizarlo o comprender sus motivaciones sería extremadamente valiosa. Agnes los estudió a ambos, luego metió la mano en su bolso y sacó una fotografía descolorida. Creo que es hora de que conozcan a Serapina, dijo, colocando la foto sobre la mesa. La imagen mostraba a dos niños, quizás de 10 años, un niño y una niña. Inconfundiblemente gemelos. El niño era claramente un joven Arthur. La niña, con los mismos ojos serios y mandíbula decidida, debía ser Serapina. ¿Mi padre tenía una gemela?, preguntó Aurora, atónita. Tiene, corrigió Agnes. Aunque Arthur querría que creyeras lo contrario. Serapina no murió, al menos no físicamente. Ha estado internada casi 50 años. ¿Internada?, repitió Stone. ¿Por qué razón? Oficialmente, esquizofrenia paranoide grave con delirios. La voz de Agnes era amarga. En realidad, fue el resultado de años de los tratamientos de nuestro padre. Edward Reed estaba obsesionado con la idea de purificar el linaje, fortalecer la constitución familiar. Experimentó con sus propios hijos, especialmente con Serapina. ¿Experimentó cómo?, preguntó Aurora, aunque temía ya saber la respuesta. Hierbas. Tinturas. Remedios caseros. Administrados a través de la comida, principalmente dulces, que de otro modo estaban prohibidos en nuestra casa. Arthur se libró de lo peor. Él era el hijo, el heredero. Las manos de Agnes temblaron ligeramente mientras continuaba. Yo ya estaba estudiando enfermería cuando ocurrió lo peor. Serapina tuvo un brote psicótico a los 16 años. Atacó a nuestro padre con un cuchillo de cocina, gritando que la estaba envenenando. ¿Lo estaba haciendo?, preguntó Stone. Sin lugar a dudas, dijo Agnes con firmeza. Pero nadie le creyó. Edward era respetado en la comunidad, farmacéutico, anciano de la iglesia. Serapina fue internada, diagnosticada, medicada hasta el olvido. ¿Y Arthur?, preguntó Aurora. Arthur era el hijo de su padre en todos los sentidos, dijo Agnes con tristeza. Aprendió todo, las hierbas, las formulaciones, la ideología. Pero lo más importante, aprendió a parecer normal ante el mundo exterior mientras albergaba creencias monstruosas. Empujó otro objeto sobre la mesa, un pequeño diario encuadernado en cuero. Esto era de Serapina. Lo saqué de la casa después de que la internaron. Pensé que algún día podría ayudar a probar lo que se le hizo. Aurora abrió el diario con cuidado. Las primeras páginas contenían dibujos infantiles y observaciones sobre la naturaleza. A medida que avanzaban las entradas, la letra se volvía más errática, el contenido cada vez más inquietante, pensamientos paranoicos, acusaciones, súplicas desesperadas de ayuda. Una entrada destacaba, rodeada varias veces con tinta roja temblorosa: papá dice que ya no me permiten dulces a menos que me porte bien. Dice que el amor sabe amargo. ¿Dónde está Serapina ahora?, preguntó Aurora. Centro psiquiátrico Stillwater en el norte de Wisconsin, respondió Agnes. La visito cuando puedo, pero rara vez me reconoce ya. Los medicamentos la han vaciado. ¿Y mi padre sabe que me estás contando esto?, preguntó Aurora. Arthur cree que he guardado sus secretos todos estos años por lealtad familiar, dijo Agnes. No sabe que he estado reuniendo pruebas, esperando el momento adecuado. Cuando me enteré de las galletas, supe que no podía seguir callada. Señora Keller, interrumpió Stone. ¿Tiene conocimiento de otros incidentes que involucren a su hermano y enfermedades sospechosas? La mirada de Agnes se posó en la mesa. Hubo 2 mujeres en la década de 1980. Ambas salieron con Arthur brevemente. Ambas desaparecieron en circunstancias inusuales. La policía investigó, pero no encontró nada concluyente. Siempre he creído que Arthur fue el responsable. ¿Cuáles eran sus nombres?, preguntó Stone, con el cuaderno listo. Julia Monroe y Ivy Foster, dijo Agnes. Julia era enfermera en el hospital donde Arthur trabajaba como camillero. Ivy era una estudiante de posgrado que investigaba la medicina popular. Ambas mostraron interés en el conocimiento de Arthur sobre los remedios Herbels.
Al salir del restaurante, Stone agradeció a Agnes su información y le pidió que estuviera disponible para más preguntas. Cuando él se apartó para hacer una llamada, Agnes agarró a Aurora por el brazo. «Hay algo más», susurró con urgencia. «Algo que no pude decir delante de él. Tu madre no murió por causas naturales». Antes de que Aurora pudiera responder, Stone regresó, y Agnes soltó rápidamente su brazo. Esa noche, sola en su apartamento, Aurora comenzó a recibir mensajes de texto de un número desconocido, versículos bíblicos sobre la traición y el sacrificio. Bloqueó el número, solo para recibir mensajes idénticos de otro, minutos después. Por la mañana, encontró un cardenal muerto en el alféizar de su ventana, su pico sellado con lo que parecía cera de vela, un mensaje claro: silencio o sufrir. Mientras se deshacía cuidadosamente del pájaro, su teléfono sonó. Era Stone. «Encontramos algo que necesita ver», dijo sin saludar. «¿Puede venir a la comisaría de inmediato?» Las pruebas estaban esparcidas sobre una mesa de conferencias, viejos recortes de periódicos, informes policiales y fotografías. 2 casos de personas desaparecidas de 1983 y 1985. Julia Monroe y Ivy Foster. Justo como había dicho Agnes. Ambos casos se enfriaron, explicó Stone. No hay cuerpos, no hay escenas del crimen, no hay pruebas claras de juego sucio. Pero esto sí. Señaló un detalle en un informe. Julia Monroe se había quejado de una enfermedad recurrente en las semanas previas a su desaparición. Su compañera de piso dijo a la policía que se ponía violentamente enferma después de las citas con su nuevo novio, un celador de hospital llamado Gary Miller. «¿Gary Miller?», preguntó Aurora. «Creemos que era un alias usado por Arthur Reed», dijo Stone. «La descripción física coincide, y encontramos registros de empleo de un Gary Miller en el mismo hospital donde su padre trabajó bajo su nombre real, aproximadamente al mismo tiempo. Las huellas dactilares en el archivo de Miller coinciden parcialmente con las de Arthur Reed». «Los envenenó», dijo Aurora, la comprensión se le asentó como plomo en el estómago. «Justo como intentó envenenarme a mí». «No lo sabemos con certeza», advirtió Stone. «Pero tenemos suficiente para traerlo para interrogarlo. El problema es encontrarlo». «Podría saber dónde buscar», dijo Aurora lentamente. «Agnes mencionó que Serapina está en el centro psiquiátrico Stillwater. Si sabe que su hermana ha estado hablando con nosotros, podría ir allí para silenciarla», concluyó Stone. «Llamaré a las autoridades de Wisconsin inmediatamente». Mientras esperaban noticias de Wisconsin, Aurora sintió una extraña calma descender. Las piezas dispersas de su vida, la frialdad de su padre, las misteriosas enfermedades y muerte de su madre, su propia desconfianza instintiva hacia la comida, finalmente estaban formando una imagen coherente, aunque horripilante. Era la hija de un envenenador, un hombre que usaba la comida, la forma más básica de nutrición y amor, como arma. ¿Qué la convertía eso a ella? La mañana siguiente a su descubrimiento sobre las mujeres desaparecidas, Aurora llevó a Brooke y Leo del hospital a su apartamento. Ambos todavía estaban débiles, pero lo suficientemente estables para el alta, y los médicos habían acordado que no debían regresar solos a la casa de Brooke, no con Arthur todavía en libertad. «Nos quedaremos hasta que lo resolvamos todo», dijo Brooke, acomodando a Leo en el sofá de Aurora con su dinosaurio de peluche favorito y una tableta prestada. Aurora asintió, aunque sabía que resolver las cosas no sería sencillo. Los cimientos de su familia se habían desmoronado bajo ellos, revelando oscuras cámaras que apenas estaban comenzando a explorar. «Llamé a la señora Bradley, la vecina, para que nos trajera algunas cosas», continuó Brooke, con voz baja. «Dijo que ayer había un hombre en su casa, solo de pie, mirando por las ventanas». Aurora sintió un escalofrío. «¿Lo describió?» «Alto. Pelo blanco. Bien vestido. Como si fuera a la iglesia». Los ojos de Brooke se encontraron con los de Aurora. «Era él, Aura. Nos está vigilando». Antes de que Aurora pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto del detective Stone. «Las autoridades de Wisconsin revisaron Stillwater. No hay señales de Arthur, pero Serapina está agitada diciendo: mi hermano estuvo aquí. Llámame». Mientras Aurora marcaba el número de Stone, un dolor agudo le atravesó los ojos, nublando su visión. Se apoyó en el mostrador de la cocina, esperando que pasara.
¿Estás bien?, preguntó Brooke, observándola con preocupación. Solo cansada, mintió Aurora, aunque este era el tercer episodio de este tipo desde la mañana. Junto a la visión borrosa venían olas de náuseas, un sabor metálico persistiendo en su boca. Cuando Stone respondió, su voz era tensa. Arthur estuvo en Stillwater ayer, pero se fue antes de que llegaran las autoridades. El personal no le dio importancia a su visita. Está registrado como el pariente más cercano de Serapina y hace donaciones regulares a la institución. ¿Qué quería con ella?, preguntó Aurora. Es difícil decirlo. Serapina no está exactamente lúcida, pero sigue diciendo que él se lo llevó de vuelta. ¿Tienes idea de lo que significa eso? Aurora pensó en el relicario con su nombre, la flor seca dentro. Tal vez. Necesito comprobar algo. Después de terminar la llamada, Aurora buscó en el bolsillo de su abrigo el relicario que había tomado de la casa de Arthur. No estaba allí. ¿Qué pasa?, preguntó Brooke, al ver su creciente pánico. Había un relicario en la casa de papá con mi nombre. Lo tomé, pero ahora no está. Aurora vació el contenido de su bolso en el mostrador. Nada. ¿Pudiste haberlo dejado caer, o? Se lo llevó de vuelta, murmuró Aurora, recordando las palabras de Serapina. Si había estado en su apartamento. La comprensión la golpeó con aterradora claridad. Si Arthur había estado en su apartamento, podría haber dejado algo. Algo como migas de galletas en el bolsillo de su abrigo, fáciles de confundir con residuos de la caja original. Brooke, dijo Aurora, la habitación comenzaba a dar vueltas. Creo que a mí también me afectó. Estoy mostrando los mismos síntomas que tú tenías. El rostro de Brooke palideció. Necesitamos llevarte al hospital ahora. El médico de urgencias confirmó lo que Aurora había sospechado, rastros de acónito en su torrente sanguíneo, aunque en niveles más bajos de los que Brooke y Leo habían experimentado. Afortunadamente, lo detectaste a tiempo, explicó el médico. Estamos limpiando tu sistema con carbón activado y líquidos intravenosos. Deberías recuperarte por completo, pero nos gustaría mantenerte una noche en observación. Desde su cama de hospital, Aurora llamó a Stone para ponerlo al día. Está escalando, concluyó. Primero las galletas destinadas a mí, luego contaminando mi apartamento cuando eso falló. Tenemos agentes vigilando tu casa y el hospital, le aseguró Stone. Y estamos rastreando sus tarjetas de crédito, teléfono, todo. No podrá permanecer escondido por mucho tiempo. Hay algo más, dijo Aurora. Mi tía Agnes me dijo algo sobre mi madre antes de que volvieras al restaurante. Ella insinuó que mi madre no murió de causas naturales. ¿Cuál fue la causa oficial de la muerte? Insuficiencia cardíaca. Tenía antecedentes de problemas de salud. Al menos, eso es lo que nos dijeron. La voz de Aurora se quebró. Pero ahora lo investigaré, prometió Stone. Mientras tanto, concéntrate en recuperarte. Y Aurora, ten cuidado con lo que comes o bebes, incluso en el hospital. La advertencia no era necesaria. Aurora ya había decidido rechazar toda comida y aceptar solo botellas de agua selladas que ella misma abría. Esa noche, Agnes la visitó, su expresión grave mientras se sentaba en la silla junto a la cama de Aurora. Los médicos dicen que te recuperarás, dijo, más una afirmación que una pregunta. Parece que sí, asintió Aurora. Agnes, dijiste algo sobre mi madre, que no murió de forma natural. La mirada de Agnes se posó en sus manos, curtidas y manchadas por la edad. Elara intentó dejar a Arthur cuando tú tenías unos 12 años. Había visto lo suficiente como para saber lo que él era, de lo que era capaz. Pero él tenía un seguro. ¿Qué tipo de seguro? Evidencia, fabricada por supuesto, de que ella había dañado a Serapina años antes durante una visita a la institución. Él amenazó con ir a la policía, hacerla arrestar, llevarse a ustedes, las niñas. Agnes retorció el sencillo anillo de oro que aún llevaba, aunque Aurora sabía que su marido había muerto décadas atrás. Elara se quedó, pero nunca dejó de planear su escape. Cuando ustedes, las niñas, ya eran mayores, finalmente le dijo que se iba para siempre. Y entonces se enfermó. Aurora dijo suavemente. El diagnóstico oficial fue miocarditis viral, que llevó a insuficiencia cardíaca.
Agnes confirmó. Pero fui enfermera durante 40 años. Sé lo que es un envenenamiento cuando lo veo. Especialmente el tipo que imita una enfermedad natural. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Lo denunciaste? Tenía sospechas, no pruebas. Para cuando Elara murió, Arthur ya había sentado las bases. Todos sabían que tenía un corazón débil, y él era cuidadoso, siempre cuidadoso. Agnes levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. He sido una cobarde, Aurora. Debería haber hablado hace años. Haberlas salvado a ustedes, las niñas, de todo esto. Estás hablando ahora, dijo Aurora, alcanzando la mano de su tía. Eso es lo que importa. Al día siguiente, dada de alta del hospital, Aurora se unió a Stone en un viaje al cementerio Pine Hollow, donde supuestamente Serapina Reed estaba enterrada según los registros del condado. Serapina Reed murió en 1984 y fue enterrada aquí, explicó Stone mientras caminaban entre las lápidas erosionadas. Pero sabemos que está viva en Stillwater, así que ¿quién está en la tumba?, preguntó Aurora. Eso es lo que vamos a averiguar. La corte aprobó una orden de exhumación esta mañana. Stone señaló donde los trabajadores del cementerio estaban preparando el equipo cerca de una simple lápida gris que llevaba el nombre Serapina Elizabeth Reed. Mira esto, dijo Aurora, arrodillándose junto a la piedra. Flores silvestres frescas yacían en su base, aún no marchitas. Alguien ha estado aquí recientemente. Mientras esperaban que comenzara la exhumación, Stone recibió una llamada que lo hizo apartarse. Cuando regresó, su expresión había cambiado. Encontramos algo en la casa de su padre, dijo. Una habitación oculta detrás de una pared falsa en el sótano. Dentro había viejas cintas de vídeo, docenas de ellas, que databan de la década de 1970. ¿Qué hay en ellas?, preguntó Aurora, aunque parte de ella no quería saberlo. Principalmente material familiar. Su padre aparentemente lo documentaba todo. El equipo técnico las está revisando ahora, pero ya han encontrado algo que debería ver. De vuelta en la comisaría, Stone condujo a Aurora a una pequeña sala de visualización donde un técnico había puesto en cola una de las cintas. Las imágenes granuladas mostraban una sala de estar que Aurora no reconocía, probablemente de la casa anterior de su padre. Una niña, quizás de 10 años, sentada rígidamente en un sofá floreado mientras una voz de hombre hablaba fuera de cámara. Este es el 10º cumpleaños de Serapina, narraba la voz más joven de Arthur. Un día especial para una niña especial. La cámara se acercó al rostro de Serapina. No sonreía, sus ojos se movían nerviosamente hacia alguien fuera del encuadre. Papá te hizo un dulce especial, continuó Arthur. Muéstrale a la cámara lo buena que eres. Una mano apareció, sosteniendo un cupcake con una sola vela. Serapina se encogió. No lo quiero, susurró. No seas desagradecida, la voz se endureció. Tómalo. Serapina aceptó de mala gana el cupcake, sus manos temblaban. Ahora, sopla la vela y dale un mordisco. Muéstrale a papá cuánto aprecia su regalo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Serapina mientras soplaba la vela. Dudó, luego le dio un pequeño mordisco al cupcake. Buena chica, dijo Arthur, su voz suavizándose. Así es como se crean los recuerdos. Así es como se aprende. El rostro de Serapina se contorsionó de asco, pero se obligó a tragar otro mordisco. Termínate todo, instruyó Arthur. La grabación continuó, insoportable en su crueldad mundana, mientras Serapina era obligada a comer todo el cupcake mientras Arthur narraba sus lecciones de obediencia y gratitud. Aurora apartó la mirada, su estómago revuelto. Apágalo, por favor. Cuando la pantalla se puso negra, Stone dijo en voz baja, hay docenas más como esta. El equipo aún las está catalogando, pero abarcan años. Algunas presentan a su madre. ¿Encontraste algo sobre Julia Monroe o a Ivy Foster? Todavía no, pero seguimos buscando. Esto es suficiente para detenerlo por cargos de abuso infantil, como mínimo. Si puedes encontrarlo, dijo Aurora. Lo haremos, prometió Stone. Todos los agentes en 3 estados lo están buscando. Pero Arthur los encontró primero.
Cuando Aurora regresó a su apartamento esa noche, un paquete la esperaba fuera de su puerta, una lata sellada con la etiqueta perdón escrita con la inconfundible letra de su padre. Con las manos enguantadas, Stone la abrió cuidadosamente en la cocina de Aurora. Dentro había más galletas, casi idénticas al primer lote, y una carta. Aurora, siempre has sido la más fuerte. Como yo. Como Serapina, antes de que la debilidad la dominara. Tu madre intentó envenenar esa fuerza, hacerte blanda como hizo con tu hermana. Ahora ha llegado el momento de la pureza. Una hija debe pagar para limpiar el linaje. Solo una puede llevar la verdad. La otra debe probarla. He esperado bastante. Papá. Está apuntando a Brooke, dijo Aurora, su voz tensa por el miedo. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Stone bruscamente. En casa de su amiga Maya con Leo. Pensé que estarían más seguros lejos de mi apartamento, con un oficial vigilando desde afuera. Stone ya estaba marcando. Oficial Reyes, revisando a la hermana y al niño en la residencia Miller. Escuchó, su expresión se oscureció. Cuando vio a alguien en qué dirección. Colgando, se volvió hacia Aurora. Una enfermera recogió a su hermana de la casa de su amiga hace una hora. Dijo que había una complicación con sus análisis de sangre, que necesitaba llevarla de vuelta al hospital. La amiga pensó que era extraño, pero no lo cuestionó. Leo todavía está en casa de la amiga. La enfermera dijo que era solo rutina, nada de qué preocuparse por el niño. Una fría certeza se instaló en el pecho de Aurora. Era él, vestido de enfermera. El oficial está revisando las grabaciones de seguridad del hospital ahora mismo, pero apuesto a que eso es exactamente lo que veremos. Stone ya se estaba moviendo hacia la puerta. Necesitamos encontrarlo rápido. Al caer la noche, Aurora paseaba por su apartamento mientras Stone coordinaba la búsqueda de Brooke. Cada hospital, clínica y centro médico en un radio de 50 millas estaba siendo revisado. Las cámaras de tráfico estaban siendo revisadas en busca del coche de Arthur. Tiene que haber algo en su carta, insistió Aurora, leyéndola de nuevo. Es teatral, le gusta el simbolismo. Una debe pagar para limpiar el linaje. ¿Qué significa eso? Sonó su teléfono. Agnes, ¿la encontraste?, preguntó Aurora sin preámbulos. No, pero podría saber dónde buscar, dijo Agnes, su voz tensa por la urgencia. Arthur siempre tuvo una fijación con los espacios sagrados. Cuando éramos niños, nuestro padre realizaba sus rituales de limpieza en la cocina de la iglesia, después de horas. Él era el conserje, tenía las llaves. La cocina de una iglesia, repitió Aurora, haciendo un gesto a Stone. ¿Hay alguna iglesia con la que Arthur esté conectado? St. Michael's, quizás, dijo Agnes. Está a unos 50 kilómetros al noroeste de la ciudad, muy aislada. Donó dinero para su renovación el año pasado, lo mencionó en su tarjeta de Navidad. Stone ya estaba tecleando en su teléfono. St. Michael's Lutheran, cerca de la ruta 14. Parece que está rodeada de bosques, el vecino más cercano a más de 1 milla de distancia. Vamos para allá ahora, le dijo Aurora a Agnes. Llama si se te ocurre algo más. El viaje a St. Michael's se hizo interminable, aunque Stone excedió ampliamente el límite de velocidad, con las luces intermitentes. Viajaron en su mayoría en silencio, cada uno perdido en pensamientos demasiado oscuros para pronunciar. St. Michael's era un pequeño edificio blanco de tablillas con un modesto campanario, el tipo de iglesia rural que había servido a su comunidad durante generaciones. Un estacionamiento de grava contenía un solo coche, el sedán de Arthur. Esperen refuerzos, instruyó Stone mientras sacaba su arma. Llegarán en 10 minutos. Puede que no tengan 10 minutos, dijo Aurora, ya moviéndose hacia la puerta lateral de la iglesia. Dentro, el edificio estaba extrañamente silencioso, iluminado solo por unas pocas luces de seguridad. Se movieron en silencio por el santuario, pasando por los bancos de madera y un sencillo altar, hacia una puerta batiente marcada como cocina. El olor les golpeó primero, azúcar y canela, el cálido aroma a horneado que debería haber sido reconfortante pero que ahora revolvía el estómago de Aurora. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver la espalda de Arthur mientras se inclinaba sobre algo en el mostrador. A su lado, desplomada en una silla,
estaba Brooke. Está viva, susurró Aurora, viendo el pecho de su hermana subir y bajar. Pero no está consciente. Stone le hizo una señal a Aurora para que se quedara atrás mientras abría la puerta con cautela, con el arma en alto. ¡Policía! No te muevas, Arthur. Arthur se giró lentamente, con una sonrisa serena en su rostro. Parecía más pequeño de lo que Aurora recordaba, más frágil, aunque sus ojos ardían con la misma intensidad que la había asustado de niña. Detective, reconoció con calma, como si diera la bienvenida a un invitado. ¿Y Aurora? Justo a tiempo. Aléjese de su hija, ordenó Stone. Mi hija, repitió Arthur, poniendo un énfasis peculiar en la palabra. Sí, eso es ella. Aunque no mi verdadera heredera. Esa sería Aurora. Señaló a Brooke, quien se agitó ligeramente, pero no se despertó. Está simplemente sedada. Por ahora. Quería que presenciara la reconciliación. Aquí no hay reconciliación, dijo Aurora, dando un paso adelante a pesar de la mirada de advertencia de Stone. Se acabó, papá. Sabemos lo de Serapina, lo de Julia y a Ivy, lo que le hiciste a mamá. Lo que le hice a tu madre. El rostro de Arthur se endureció. Ella no tomaría lo que le hice. ¿Crees que el amor es gratis? ¿Se gana? A través de la obediencia. A través de la confianza. Cogió una galleta de la bandeja a su lado, idéntica a las que le había enviado a Aurora. Así es como mostramos devoción en esta familia. ¿Cómo probamos nuestro valor? Envenenando a la gente que confía en ti, y preguntó Aurora. Poniéndolos a prueba, corrigió Arthur. Tu madre falló. Serapina falló. Pero tú, Aurora, tienes su fuerza, su potencial. Serapina no está muerta, dijo Aurora con cuidado, observando su reacción. Sabemos que está en Stillwater. Arthur sonrió, una expresión secreta y conocedora que le heló la sangre. Serapina está viva de la única manera que importa. A través de ti. Eres su gemela digna, renacida. Con una claridad horripilante, Aurora comprendió. En su mente retorcida, no era solo su hija, era de alguna manera el reemplazo de Serapina, una segunda oportunidad para cualquier experimento enfermizo que hubiera estado llevando a cabo durante décadas. Suelta la galleta, Arthur, dijo Stone, con su arma aún apuntando al anciano. Usted no entiende lo que está pasando aquí, detective, dijo Arthur con desprecio. Esto es asunto de familia. Trabajo sagrado. En un movimiento rápido, se abalanzó sobre Aurora, agarrándola del brazo con una fuerza sorprendente, empujando una galleta hacia su boca. Tómala. Demuestra que eres digna. Aurora reaccionó instintivamente, agarrando una pesada sartén de hierro fundido del mostrador y agitándola con todas sus fuerzas. Conectó con el hombro de Arthur, haciéndolo tropezar hacia atrás. El impacto liberó una inundación de recuerdos, juegos de la infancia donde eran castigados con galletas saladas si perdían, su madre pálida en la cama después de discrepar con Arthur sobre las elecciones universitarias de Aurora, el extraño y amargo regusto en su pastel de cumpleaños el año que cumplió 16 y anunció que quería estudiar arte en lugar de medicina. Has estado haciendo esto toda nuestra vida, dijo, la comprensión invadiéndola en una ola de náuseas. Las galletas, los pasteles, nunca fueron golosinas. Eran control. Arthur había recuperado el equilibrio, su rostro contorsionado por la rabia. Niña desagradecida. Después de todo lo que he hecho para purificar nuestra línea, para fortalecerte. Para envenenarnos, corrigió Aurora, moviéndose hacia Brooke. Para castigarnos por ser humanos en lugar de cualquier ideal retorcido que hayas creado. Mientras hablaban, Stone había rodeado a Arthur, pero el anciano sintió su acercamiento. Con sorprendente agilidad, tomó un cuchillo del mostrador y lo apuntó a la garganta de Brooke. Aléjense, advirtió, o ella pagará el precio por la rebeldía de su hermana. El enfrentamiento se mantuvo por un momento sin aliento. Luego, con un gemido, Brooke comenzó a moverse, distrayendo a Arthur lo suficiente como para que Stone lo derribara al suelo. Mientras forcejeaban, Aurora arrastró a su hermana semi-inconsciente lejos de la pelea. Detrás de ellos, una olla de aceite que Arthur había estado calentando se volcó, encendiéndose en la llama de gas. El fuego se extendió rápidamente por el mostrador.
Tenemos que salir, gritó Aurora a Stone, quien tenía a Arthur sometido, pero esposado. Salieron tambaleándose de la cocina en llamas, llevando a Brooke entre los dos, Arthur arrastrándose bajo la vigilancia de Stone. Afuera, el aire nocturno fue un dulce alivio después del humo y el calor. Pero al llegar al estacionamiento, Arthur se retorció repentinamente del agarre de Stone y corrió hacia el bosque detrás de la iglesia. «Quédate con ella», gritó Stone a Aurora, persiguiendo a Arthur. Aurora bajó suavemente a Brooke al suelo, acunando la cabeza de su hermana en su regazo mientras sirenas distantes anunciaban la llegada de refuerzos. «Aura», murmuró Brooke, sus ojos abriéndose. «¿Qué pasó?» «Está bien», la tranquilizó Aurora. «Estás a salvo ahora». Un estruendo resonó desde el bosque, seguido de un grito de Stone. Conflictuada, Aurora miró de su hermana a la oscura línea de árboles. «Ve», susurró Brooke, empujándose hacia arriba. «Estoy bien». «Ayúdalo». Aurora corrió hacia el bosque, siguiendo los sonidos de la lucha. Los encontró en un pequeño claro. Stone de rodillas, curándose lo que parecía una herida en la cabeza, mientras Arthur, arrodillado a varios metros de distancia, arañaba frenéticamente el suelo. «Es todo tuyo», dijo Stone, haciendo una mueca al levantarse. Se cayó por el barranco, se golpeó la cabeza. «No creo que sepa dónde está ya». De hecho, Arthur parecía ajeno a su presencia. Cavaba en la tierra con las manos desnudas, murmurando para sí mismo, ocasionalmente llamando el nombre de Serapina. La sangre goteaba de una herida en su frente, pero no le importaba. «¿Qué está haciendo?», preguntó Aurora. «Creo que enterró algo aquí», dijo Stone. «¿O cree que lo hizo?». Mientras observaban, la excavación de Arthur se volvió más desesperada. «Serapina», gritó. «Voy por ti. Te traeré a casa». Las sirenas distantes sonaron más fuerte. Los haces de luz de las linternas atravesaron los árboles mientras los agentes y paramédicos se acercaban. «Arthur Reed», anunció Stone formalmente. «Queda bajo arresto por intento de asesinato de Brooke Reed y Leo Reed, agresión a Aurora Reed y secuestro. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras Stone recitaba la advertencia a Miranda, Arthur continuó cavando, perdido en la pesadilla que vivía en su mente, hasta que los agentes lo apartaron suave, pero firmemente de la tierra removida. «Mañana forenses examinarán esta zona», le dijo Stone a Aurora mientras los paramédicos se llevaban a Arthur. «Puede que haya pruebas aquí relacionadas con las mujeres desaparecidas». Aurora asintió, el agotamiento la abrumó de repente. La adrenalina que la había llevado tan lejos estaba disminuyendo, dejando solo un cansancio profundo y la creciente comprensión de que la pesadilla finalmente estaba terminando. Pero no todos tienen un final feliz. 3 días después, antes de que los forenses pudieran procesar completamente el lugar detrás de la iglesia, Arthur Reed fue encontrado muerto en su celda. De alguna manera había conseguido productos de limpieza y los había ingerido, un envenenamiento final, autoadministrado. En su celda, las autoridades encontraron un libro de recetas dibujado a mano. Sus páginas estaban llenas de nombres y fechas que se remontaban a 4 décadas. Julia Monroe e Ivy Foster estaban allí, junto con Elara, la madre de Aurora, y docenas de otros nombres de los que Aurora nunca había oído hablar. Cada nombre iba seguido de crípticas anotaciones, ingredientes, dosis, efectos. Más inquietante fue el descubrimiento en el lugar de la excavación detrás de la iglesia de St. Michael. Los restos encontrados allí no eran recientes. El análisis forense los dató de principios de la década de 1980, pero las pruebas de ADN confirmarían más tarde que no eran de Serapina, como afirmaba la lápida en el cementerio Pine Hollow. Pertenecían a una joven llamada Eleanor Vance, una estudiante de enfermería que había desaparecido en 1982, vista por última vez con un celador de hospital llamado Gary Miller. En cuanto a la tumba de Serapina, la exhumación reveló otra víctima, restos parciales que finalmente serían identificados como los de Ivy Foster. Serapina misma permaneció en Stillwater, atrapada en una niebla farmacéutica que décadas de medicación inapropiada habían vuelto casi permanente. Cuando Aurora la visitó, su tía no mostró ningún reconocimiento, ninguna conciencia de la muerte de su hermano o de la verdad que finalmente había emergido. Pasaron 6 meses. Llegó la primavera, trayendo nuevo crecimiento para cubrir las cicatrices del invierno. En una modesta casa en las afueras de Chicago,
Aurora observaba cómo Leo plantaba cuidadosamente semillas de girasol a lo largo de la valla del jardín. Con suavidad, instruyó. Al principio son frágiles, pero crecerán fuertes. Cerca, Brooke colocaba muebles de patio en su nueva terraza, un regalo de inauguración de parte del detective Owen Stone, quien había permanecido en sus vidas mucho después de que el caso se cerrara oficialmente. La decisión de mudarse juntas había surgido de forma natural. Después de todo lo que habían soportado, sanar era más fácil juntas, las pesadillas menos aterradoras cuando alguien que comprendía estaba al otro lado del pasillo. ¿Crees que serán más altos que yo?, preguntó Leo, palmeando la tierra sobre la última semilla. Para finales de verano, sin duda, le aseguró Aurora. A sus 8 años, Leo había crecido 1 pulgada desde su cumpleaños, pero los girasoles lo superarían fácilmente. Más tarde, después de que Leo se fuera a la cama, Aurora y Brooke se sentaron en la terraza con tazas de té de hierbas, una rutina con la que a Aurora le había tomado meses sentirse cómoda. La comida y la bebida se habían vuelto complicadas después, la confianza, una mercancía frágil que requería un cuidado constante. Leo dijo algo en terapia hoy, dijo Brooke, rompiendo su silencio cómplice. Le dijo a la doctora Warner, sé que me salvaste, tía. Aurora sintió que se le apretaba la garganta. Él no debería pensar de esa manera. Si yo no les hubiera dado esas galletas en primer lugar, entonces... ¿Las habrías comido?, interrumpió Brooke con firmeza. Y podríamos haberte perdido. Leo tiene razón. Tú nos salvaste. Al encontrar a papá, al detenerlo. Nos salvamos mutuamente, dijo Aurora después de un momento. Eso es lo que se supone que hace la familia. Al día siguiente, Aurora visitó a Agnes en su residencia asistida. A sus 76 años, su tía había envejecido visiblemente en los meses transcurridos desde la muerte de Arthur, como si guardar sus secretos la hubiera conservado de alguna manera, y desahogarlos hubiera acelerado el paso del tiempo. Revisé los últimos papeles de Arthur, dijo Agnes, empujando un diario de cuero descolorido sobre la mesa. Esto estaba escondido en una caja de seguridad. Creo que deberías tenerlo. El diario era de Serapina, un volumen posterior al que Agnes había compartido antes. Las entradas, aunque todavía erráticas, mostraban una madurez de la que carecían los escritos anteriores. ¿Escribió esto en Stillwater?, preguntó Aurora, volteando cuidadosamente las páginas quebradizas. Agnes asintió. Durante un periodo en que le ajustaron sus medicamentos. Entonces tuvo más claridad. Aurora se detuvo en una entrada fechada el 14 de junio de 1983. La letra era más firme que en entradas anteriores, los pensamientos más coherentes. Anoche volví a soñar con Aurora. Mi pequeña sobrina, aunque nunca la he conocido. Arthur me mostró una foto. Tiene nuestros ojos, los ojos Red, como los llamaba padre. Me preocupo por ella. Necesito encontrar una forma de advertir a Elara antes de que la historia se repita. Padre siempre dijo que los gemelos comparten un alma. Si eso es cierto, quizás parte de la mía pueda velar por ella, mantenerla alejada de mi destino. Espero que alguien me recuerde sin miedo, sin la mancha de locura que padre y Arthur pintaron sobre todo lo que yo era. Aurora levantó la vista, las preguntas quemándole. ¿Ella sabía de mí? Intentó advertir a mi madre. Serapina tuvo momentos de absoluta claridad, explicó Agnes. Durante uno de ellos, convenció a una enfermera comprensiva para que enviara una carta a tu madre. Eso fue lo que finalmente le dio a Elara el valor para planear su escape. Y por eso la mató, dijo Aurora suavemente. Porque sabía la verdad e iba a llevarnos lejos. Tu madre murió protegiéndolas a ustedes, las niñas, confirmó Agnes. Así como Serapina intentó protegerlas a su manera. La revelación se posó sobre Aurora como un manto, no una carga, sino una conexión con las mujeres que la habían precedido, que habían reconocido el mal y se habían opuesto a él, incluso a un costo terrible. Semanas después, Aurora se sentó frente a su computadora, finalizando un artículo de opinión anónimo en el que había estado trabajando durante meses. Detallaba los patrones de abuso generacional en su familia sin nombrar nombres, una advertencia, un testimonio, una recuperación de la verdad. El párrafo final decía, se supone que el amor no debe saber amargo. No debería dejarte cuestionando tus percepciones o tu valía. La verdadera nutrición no viene con condiciones o pruebas.
Se da libremente, nunca se fuerza gargantas reacias. Lo sé ahora, aunque la lección tuvo un costo terrible. Presionó enviar y luego cerró su laptop. En su calendario, un recordatorio parpadeó, su primera sesión con un grupo de terapia de horneado para supervivientes de trauma. La ironía no se le escapó, pero había curación en recuperar lo que había sido usado como arma contra ellos. El verano se convirtió en otoño. Brooke abrió un jardín comunitario y una despensa de alimentos en un lote baldío cerca de su casa. El letrero, pintado por Leo, decía simplemente, Jardín de Serapina, un monumento a una tía que nunca conoció, pero cuya historia se había convertido en parte de la verdad de su familia. El detective Owen Stone, ahora retirado, les llevó la caja de pruebas del caso de Arthur antes de mudarse a Michigan. El departamento está cerrando el expediente, explicó. Pensé que deberían tener esto para un cierre. Dentro, entre las fotografías y los informes, había una pequeña bolsa de pruebas que contenía una galleta medio quemada recuperada de la cocina de la iglesia. El laboratorio había encontrado una huella dactilar parcial en ella, conservada en el glaseado endurecido, una huella que coincidía con muestras del apartamento de Julia Monroe, olvidada en un armario de pruebas durante casi 40 años. ¿Sientes que ha terminado?, preguntó Stone mientras revisaban la caja. No creo que lo haga nunca. No del todo, admitió Aurora. Pero estamos haciendo las paces con ello, día a día. Después de que Stone se fue, Aurora caminó a la panadería de la esquina, un simple recado que aún requería un esfuerzo consciente, una elección deliberada de confiar. Fuera de la tienda, una joven ofrecía muestras en una bandeja. ¿Galleta?, preguntó alegremente. Son de chocolate. Aurora miró la inocente oferta, recordando todas las veces que la comida había sido usada como control, como castigo, como veneno. No, gracias, dijo suavemente, con una pequeña sonrisa que no contenía miedo, solo la tranquila fuerza de alguien que había caminado a través de la oscuridad y emergido intacta. Mientras regresaba a casa, Aurora pensó en los diarios, los vídeos, el libro de recetas, toda la documentación de la locura de Arthur. Había un hilo conductor en todo ello, una lección que todavía estaba aprendiendo a articular. Solía pensar que lo peor que podías hacer era regalar algo destinado a ti, pensó, observando las hojas de otoño bailar por la acera. Pero ahora sé que lo peor es confiar en lo que nunca fue amor desde el principio. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Brooke. Leo hizo la cena. Nada elegante. Solo pasta. ¿Vienes? En camino, respondió Aurora, acelerando el paso hacia su hogar, el verdadero, construido sobre la confianza y la curación, y la simple verdad de que la familia es lo que tú haces, no lo que heredas. Y a veces, el amor sabe exactamente tan dulce como debería. ¿Qué harías si descubrieras que el secreto más oscuro de tu familia estaba horneado en cada recuerdo de tu infancia? Dale a me gusta y suscríbete para más thrillers psicológicos que exploran las aterradoras recetas que algunas familias transmiten de generación en generación.